Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de las mamás. Y una de las cosas fundamentales que Dios dice que las madres son de mucha influencia y de mucho amor para sus hijos y para los seres queridos. Es innegable a lo largo de la historia que ha habido mujeres que han influido en la vida de sus hijos y han logrado hacer de ellos hombres o grandes hombres de Dios. Cuenta la historia que la madre, por ejemplo, de Abraham Lincoln, le leía la Biblia desde que él tenía 1 año de edad. Y este hombre se convirtió en uno de los presidentes más relevantes de los Estados Unidos y fundamentó su gobierno en los principios que la Biblia enseñaba. En las Escrituras también vemos que la abuela y la madre de Timoteo llegaron a influir tanto en la vida de este hombre de Dios que aun cuando se convirtió en adulto, la huella de ellas siguió estando presente en su vida. Y eso resalta, por ejemplo, el apóstol Pablo. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 5, dice de esta manera el apóstol Pablo a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y más adelante en el capítulo 3 del mismo libro, verso 15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La fe de este hombre y llegar a ser Timoteo un gran hombre de Dios fue transmitida, dice las escrituras, por 2 madres, la abuela y la madre. La influencia importante de una madre puede ser para bien o para mal. La Biblia nos enseña por eso que en Proverbios 14:1, un proverbio importante, un pensamiento importante que muchos de nosotros lo conocemos, que dice: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. La mujer es un ente constructor, es un ente que puede influenciar poderosamente en su familia, en sus hijos. Entonces, a medida de introducción, no se trata de tan solo pasar buenas recetas de generación en generación. Se trata de pasar una buena educación con valores, con principios. Se trata de transmitir nuestra fe en el Señor e inculcar a nuestros hijos el temor de Jehová. Sabemos que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces hoy quiero hablarles de algunas mujeres de la Biblia que ejercieron influencia, pero también amor sobre sus hijos. Y vamos con lo primero: la influencia de una madre hacia sus hijos. ¿Cómo influye una madre hacia sus hijos? Y hoy solamente he querido rescatar 3 cosas de lo que algunos ejemplos de mamá influyeron en sus hijos. Y lo primero, que la madre tiene influencia sobre la bendición de sus hijos. Miren, la madre tiene influencia sobre la bendición de sus hijos. Hebreos capítulo 12, verso 15 al 17. Voy a leer el pasaje y después, por el tiempo, le voy a narrar la historia para entenderla. Esa historia la encontramos en Génesis 27 al 28. Pero vamos a leer el pasaje de Hebreos 12, del 15 al 17. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. La historia es narrada en Génesis 27 al 28 y narra que Esaú, siendo el hijo mayor y el poseedor de la bendición, como dice que aun cuando la anheló con lágrimas después que la perdió, ya no la pudo obtener. Esaú fue el hijo mayor de Isaac, el patriarca Isaac, y de Rebeca. Y vendió esa gran bendición de Dios que tenía todo primogénito, lo vendió por un plato
de guiso rojo, dice la palabra. Menospreció la bendición de Dios. Entonces, cuando el patriarca Isaac estaba a punto de morir, llama al primogénito justamente para darle la bendición del primogénito. Isaac no sabía que ya Esaú había desechado esa bendición. ¿Y quién la había comprado? Alguien que sí la deseaba, su hermano menor Jacob. Entonces llama a Esaú y le dice: prepárame, sal de casa porque eres buen cazador, y prepárame esa comida que tanto me gusta, porque ya estoy a punto de partir y quiero bendecirte. Así que Esaú se va y escucha Rebeca, su madre. Rebeca sí conocía lo que había acontecido. Y le dice: Jacob, tráeme estos ingredientes porque voy a preparar un alimento que le gusta a tu padre, y cuando lo tenga vas a ir a dárselos y te vas a poner las ropas de tu hermano Esaú. Le estaba diciendo que se hiciera pasar porque eran mellizos. Pero él le dice: mamá, es imposible porque yo soy lampiño y él es velludo. Él dice: no hay problema, ponte piel de cabrita. Pero él estaba temeroso porque le dice: mamá, si mi papá se da cuenta me va a maldecir. Repito, esa historia la encuentras en Génesis, es hermosa la historia, capítulo 26, 27, 28. Y le dice: no te preocupes, que si hay una maldición, que esa maldición caiga sobre mí. ¿Qué es lo que estaba queriendo Rebeca? Que la bendición de Dios no se pierda, sino que recaiga en su hijo. Y influenció en Jacob, porque Jacob tenía miedo, para que pudiera recibir la bendición de su padre. Ella tenía confianza de que no iba a ser maldecida de parte de Dios, porque ella sabía que Dios también sabía que su hijo mayor había despreciado la bendición de Dios. Por eso que en Romanos capítulo 9, verso 13, apúntalo ahí, Dios dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Jacob nunca le contó a su padre que Esaú lo había defraudado vendiendo su primogenitura. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que fue la influencia de una madre la que generó la bendición sobre Jacob. Y ahí es lo primero que quiero yo resaltar. A cada madre hoy que está aquí, recuerda, mujer, que tú como madre también puedes ser de mucha influencia para traer la bendición de Dios a tus hijos. Tú puedes hacer que la maldición sea desechada de la vida de tus hijos y que pueda venir la bendición de Dios si lo educas bajo los principios de la palabra de Dios, para que sea bendecido en esta vida. Así que Rebeca tuvo influencia sobre Jacob, porque si te pones a pensar, ¿Jacob hubiera entrado a hacer eso que le decía a su madre para recibir la bendición? No. Cuán importante es influenciar a nuestros hijos para que logren algunas cosas que están con temor de alcanzar. ¿Te ha pasado, madre, que el hijo está postulando, ya sea a la universidad, a un trabajo, y ve que los que se están presentando tienen currículos mucho mejores y dice: ¿para qué me presento? ¿Y qué le dice la mamá? Vamos, hijo, ese trabajo es tuyo, y le infunde aliento. Y cuando regresa, le dice: ¿qué pasó? Mamá, obtuve el trabajo. ¿Y qué le dice la mamá? Te lo dije. Lo segundo, la madre también tiene influencia sobre el futuro de sus hijos. Miren, qué poderoso es esto. Proverbios 31, verso 1 y verso 2. ¿Cuántos quisieran un buen futuro para sus hijos? Todos, ¿verdad? La madre tiene influencia sobre el futuro de sus hijos. Mira lo que dice estas palabras poderosas, Proverbios 31. Mira lo maravilloso que quizás nos había dado Dios a las madres. Ese poder de influenciar. Por eso que dice, ¿no? La mujer sabia edifica. Y lo estamos entendiendo quizás ahora con la influencia sobre el futuro de sus hijos. Proverbios capítulo 31, verso 1 y 2 dice: palabras del rey Lemuel.
la profecía con que le enseñó su madre. Presta atención a lo que dice. La profecía con que le enseñó su madre a este rey Lemuel. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? ¿Qué está diciendo esta palabra? Que porque esta madre estaba llena de la palabra, la profecía quiere decir la palabra de Dios, las promesas de Dios, hizo que este hombre pudiera alcanzar quizás esos anhelos y esos sueños que tenía la madre para él, para su futuro, y lo convirtió en rey. Y el rey Lemuel lo expresa en sus palabras. Expresa que lo que él es ahora se debía a esas palabras proféticas, esas palabras del Señor que su madre traía a su vida. Lo que el pasaje enseña entonces de cuánta bendición puede ser una madre para el futuro de sus hijos cuando toma esas promesas. Creo que la mayoría sabe que la Biblia está llena de muchas promesas de Dios, que son regalos de Dios para todo aquel que cree y lo toma. Y esta mujer, como muchas mujeres, toman esas promesas de Dios para bendecir a sus hijos con la palabra de Dios, porque Dios no es hombre para mentir. Muchas veces nuestros hijos se desaniman en la vida. Y qué maravilloso es ver a una madre que lo anime, lo motive, lo desafíe a que corra por sus sueños, a que luche por alcanzar esos sueños. Y mejor aún si esa madre conoce palabra de Dios y le bendice con promesas de Dios, que como hemos visto al principio en la introducción, quedaron grabadas, por ejemplo, en Timoteo. Las palabras de esa abuela y de su madre. Promesas como: tus hijos siempre estarán por cabeza y no por cola. No hay justo desamparado, ni su descendencia, es decir, sus hijos mendigue pan, que digan: uy, termino la carrera, uy, veré si consigo trabajo. ¿Qué me depara el futuro? No. Para todo hijo o hija de Dios, que la Biblia lo llama justo, dice que no tendrán hijos desamparados ni que mendiguen pan. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y qué maravilloso es ver a una madre cuando el hijo está derrotado, cuando ha sido golpeado por una situación adversa, tome las promesas de Dios y le impregne en su mente y en su corazón. Si meditas de día y de noche en la palabra del Señor y lo obedeces, hijo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O cuando llega la enfermedad, y aun cuando los médicos han desahuciado y tú dices: Dios tiene la última palabra, y declaras esa promesa que dice: Él se llevó en la cruz todas nuestras enfermedades, no dice algunas, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, y por sus llagas hemos sido curados. Si tu niño te dice: mami, quiero ser astronauta, ¿qué le vas a decir? Así me dijo mi hijo el mayor cuando estaba pequeño. ¿Qué le vas a decir? Hijo, estás loco. No, eso va a ser imposible. ¿Por qué quieres ser astronauta? Es que quiero ir a Marte, mami. Tú le tienes que decir: claro que sí, hijo. Claro que sí. Aunque dentro de ti digas: wow, está difícil eso, ¿verdad? Porque si le quitas el sueño, vas a quitarle lo soñador. Y cuando él le sea difícil alcanzar unas cosas, y tú le dices: vamos, tú lo puedes lograr, pero has sido tú la que le has quitado lo soñador cuando le has dicho: no se puede, no se puede, es imposible, el dinero no alcanza. No le quites sus sueños diciéndolo: eso es imposible, porque la palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo, es en Cristo. En Cristo todo es posible, amén. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Dios todavía nos confronta preguntando: ¿habrá algo que sea imposible para mí? ¿Qué respondemos? No. Y esa es la influencia que tiene una madre para bendecir. Y Lemuel, cuando era rey, declara eso, que por las promesas, las profecías de su madre, declaradas en su mente y en su corazón, repitiéndolas quizás de día y de noche,
hizo que él pudiera alcanzar esos sueños que había en su corazón. En tercer lugar, las madres tienen influencia sobre las acciones y los tiempos de sus hijos. Juan capítulo 2, verso 1 al 5. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 5 dice: al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. María, Jesús y los discípulos habían sido invitados a una boda. Las bodas en ese tiempo se celebraban toda una semana, como en algunos pueblos de nuestra sierra también se celebra así. Pero el primer día de la boda se acaba el vino. Y en el contexto judío, el vino simboliza prosperidad. Es decir, que si se acababa el vino, lo que estaba aconteciendo y lo que la gente iba a comenzar a hablar era que esa pareja no iba a ser próspera de parte de Dios. Así que María parece que conocía mucho a este matrimonio y se va a transmitirle lo trágico que estaba aconteciendo a Jesús. Y le dice: Jesús, se acabó el vino. Y presten atención a lo que le responde Jesús: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Haciendo referencia a que el ministerio de Jesús iba a caracterizarse por milagros y prodigios, pero María ya le estaba diciendo: empieza ya, y él decía: todavía mi hora no ha llegado. Pero los que tenemos mamás sabemos cómo las mamás saben persuadir a los hijos. Acá no se muestra, pero hay una conversación de miradas y de cosas que no se dicen. Porque si prestas atención, María no trata de persuadir a su hijo. Solamente le pide y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Pero ahí entre líneas están quizás esas miraditas, esa mirada de María tierna y diciéndole: Jesús, con tremendo corazón vas a permitir que esta boda se vaya al tacho. ¿No puedes hacer algo? Yo sé que sí. Y se va y le dice: hagan, a los hombres que están acá, hagan lo que ella dice. ¿Y qué creen que expresó Jesús? Como muchos de nosotros: ay, mamá, está bien, mi hora ha comenzado. Y hace el milagro, y conocemos la historia, la influencia de una madre sobre las acciones de sus hijos y sobre los tiempos. María, en otras palabras, estaba diciendo también: hijo, tu tiempo ya ha llegado y empieza ahora. Y es una historia maravillosa, las bodas de Canaán. Hay mucho mensaje ahí, pero yo quiero centrarme solamente en la influencia que puede ejercer una madre en las acciones de sus hijos. Y es importante eso. Jesús no podía negarse a una petición de su madre, una petición que podría traer mucha bendición a una familia. Y María lo sabía y tomó esa influencia. Pero hoy yo quiero cerrar con algo que es el centro de este mensaje. Y es el amor conmovedor de una madre. Y la historia que voy a leerles es conmovedora. Primera de Reyes, capítulo 3. A pesar que esta historia se ha usado mucho para revelar la gran sabiduría del rey Salomón, yo quiero usar esta historia para revelar el amor conmovedor de una madre. Y con esto estamos terminando. Primera de Reyes, capítulo 3, versos 17 al 27. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa.
Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas, ninguna estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, y estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por mitad al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo, el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: ah, Señor mío, dad a este el niño vivo, a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, pártelo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Como dije, esta historia es utilizada muchas veces para exaltar la sabiduría de Salomón. Pero yo quiero mostrar con esta historia el amor conmovedor de una madre. La historia cuenta que dos mujeres dieron a luz en una misma casa, pero en esa casa no habían testigos del alumbramiento. Una se quedó dormida encima del niño y lo mató sin querer. Y a medianoche lo puso en la cama de la otra, y la otra mujer se levantó de madrugada para darle el lactar y se dio cuenta que el niño estaba muerto, ¿no? Y van donde el rey Salomón para que le hicieran justicia. Yo me imagino que estas dos mujeres, o para entender la historia, porque lo he empezado del verso 17, el verso 16 es clave, pero adrede no lo he leído. Mira lo que dice el verso 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres que eran, ¿qué? Rameras. Y se presentaron delante de él. Estoy convencido que estas dos mujeres, por el ejercicio o el trabajo que hacían, no sabían de quién era el hijo o no sabían quién era el padre de ese hijo. Y para el oficio que tenían, para ellos era una carga más bien tener un niño en su situación. Pero ahí como resalta la historia que esta mujer, cuando dijeron que partan al niño, dice que sus entrañas se estremecieron. Había amor a pesar de la condición en que esta mujer se daba. Lo que me conmueve de esta historia es el ejemplo que da la Biblia de verdadero amor usando a una mujer como esta mujer. Esta mujer en su amargura pudo decir: ¡ay, qué suerte la mía! Ejerciendo este oficio y salgo embarazada. Y tengo que levantarme de madrugada para darle de lactar a este niño. ¡Qué suerte la mía! Y cuando ve más bien que la otra mujer le cambia el niño, ¿qué hubiera dicho? ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición! De la carga que me saqué, que se quede con ese niño. Pero esta mujer nos revela la historia que no hizo eso. Hay muchas cosas que quedan entre líneas que no se dicen, pero que el pasaje nos revela. Yo me imagino que esa mujer, al ver a ese niño y saber ni siquiera, o no saber ni siquiera quién es su padre, lo miró, lo acarició y le dijo: no temas, yo te voy a sostener.
yo te voy a sustentar, yo te voy a alimentar y te voy a hacer un hombre de bien. Y me imagino que inclusive le prometió que pronto iba a dejar de ejercer ese oficio. ¿Por qué te digo todo esto? Porque esta historia nos muestra el corazón de esta madre, a pesar de su condición, de ir a acceder al rey Salomón a pedirle justicia, aún sabiendo que Salomón la podía desechar por su condición y por lo que era esa persona, y la mayoría de esas personas en ese tiempo eran consideradas mentirosas y tantas cosas. Pero esta mujer no. Esta mujer mostró ese gran amor, inclusive a no permitir que su hijo sea muerto, y mejor que se lo entregara a la otra persona. Una madre tiene que ser madre. No importa si lo concebiste a tu hijo antes del matrimonio, en el matrimonio. No importa si fue producto de una violación. Es triste ver a muchas mujeres, y se está tratando inclusive que se promulgue la ley, que si es por violación lo pueda abortar, que sea legal matar a un inocente. Esta mujer, a pesar de su condición, pudo abortarlo, pero no lo hizo. Y nos revela ese gran corazón que tiene toda madre, ese ejemplo. A pesar de no saber quién era su padre, no lo iba a abandonar. Quería un bien para ese niño. A cada una de ustedes, madres, yo quiero decirles que si Dios te permitió tener ese hijo, que Dios permitió formar ese niño en tu vientre, no tengas la menor duda que Dios lo va a bendecir y lo va a sacar adelante. Porque también hay muchas madres, porque la situación económica, ceden a sus hijos. Y esta historia nos muestra una tremenda lección, pero sobre todo nos revela ese gran corazón de esa madre de querer bendecir y sacar adelante a su hijo a pesar de su condición. Esta madre, a pesar de su condición, fue a pedir justicia. Madres, lo que el mundo necesita es que sigan siendo madres, que sigan siendo buenas madres, porque las necesitamos. Necesitamos para que marquen nuestro camino cuando nos sintamos perdidos. La necesitamos cuando nuestro corazón es quebrantado y nos alienten. Y entre comillas, parchen nuestro corazón, consuelen nuestro corazón. Recuerden de la influencia poderosa que la palabra de Dios le ha dado a cada una de las madres. Y que Dios quiere que lo usemos para influenciar en nuestros seres queridos. Si esta sociedad está como está, una de las cosas maravillosas que pueda trascender es que cada uno de ustedes, madres, ocupen el rol que Dios le ha dado. Ese rol de influencia, ese rol de amor para transformar una sociedad que se quiebra. También recuerden que el mundo, este sistema, y Satanás te va a ofrecer todo: realización, profesión, estatus, riqueza, comodidad, con tal que entregue a sus hijos. Y es lo que está sucediendo en este tiempo. Mujeres, el empoderamiento de la mujer, y están ocupando cargos tremendos, pero están descuidando ese rol poderoso que Dios les dio. ¿Quién cría a sus hijos? Las nanas, las empleadas y las personas. Y están entregando a sus hijos al sistema de este mundo, y por eso que nuestra sociedad está como está, con mucha maldad en el corazón. Hijos que no aman y respetan a sus padres, y viceversa, padres que no valoran a sus hijos. Porque se ha perdido ese rol maravilloso que Dios nos ha dado de influencia de una madre para bendición y de amor. Es necesario que las madres tomen ese rol de brújula para que sus hijos no pierdan el camino. Amén.
Lo necesitamos con urgencia. Necesitamos de ustedes, queridas madres. Nuestra sociedad lo necesita. Esta sociedad que se compone y que se descompone. Cumplamos ese rol, cumplan ese rol maravilloso que Dios le ha dado. Bendigan a sus hijos, sean de influencia a sus hijos, transmitan la fe a sus hijos. Tómense de Dios con todo el corazón y trastoquemos y transformemos esta sociedad con el corazón y ese amor maravilloso que hay en cada corazón de ustedes, madres.